Los protestantes insisten en que todo lo que creemos debe estar en la Biblia. Su lema es sola escritura, la idea de que la escritura es la única y suficiente regla inspirada de fe para la práctica y la vida de la Iglesia. Pero hay un problema con esto. Irónicamente, esta idea no está en la Biblia. Exacto, la sola escritura que demanda que todo lo que creemos y practicamos debe estar en la Biblia, ya sea de manera explícita o implícita, se autodestruye. No existe en la Biblia y nunca se conoció en la Iglesia antes de Martín Lutero. Si la única autoridad es la Biblia, entonces la sola escritura no puede ser cierta, porque la Biblia nunca la enseña. Sí, ya adivinaste. Hoy vamos a demostrar que la sola escritura es una contradicción que se cae por su propio peso. Así que quédate hasta el final porque vamos a analizar los versículos que los protestantes creen que la respaldan y los vamos a desarmar. Durante siglos te vendieron una historia distorsionada. Te dijeron que Roma cayó, que la iglesia se corrompió, que la verdad estuvo perdida hasta que un monje alemán la redescubrió. Pero ¿qué pasaría si te dijera que todo eso es falso? Bienvenido a Catolicismo sin filtro. Aquí no endulzamos la verdad, aquí desarmamos mitos, exponemos mentiras y restauramos la historia como realmente fue. Primero lo primero. ¿Qué es exactamente la sola escritura? La Confesión de Fe Westminster, una de las confesiones de fe más tempranas del protestantismo, lo explica de esta manera. El consejo completo de Dios, tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la salvación, fe y vida del hombre, está expresamente expuesto en las Escrituras o se puede deducir de ellas con buena y necesaria consecuencia. Y a esta revelación de su voluntad nada ha de añadirse ni por nuevas revelaciones del Espíritu ni por las tradiciones de los hombres. Sin embargo, confesamos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para que se entiendan de una manera salvadora las cosas reveladas en la palabra y que hay algunas circunstancias tocantes a la adoración de Dios y al gobierno de la Iglesia comunes a las acciones y sociedades humanas, que deben arreglarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, pero guardando siempre las reglas generales de la palabra que han de observarse siempre. De acá se desprenden varias cosas. Primero, que la Biblia es la única autoridad para el cristiano. Segundo, que todo lo que creemos debe estar en la Biblia, ya sea de manera explícita o implícita. Tercero, que las tradiciones de la Iglesia no tienen autoridad si no están en las Escrituras. Y esta confesión pone la tradición apostólica de la Iglesia al mismo nivel que las tradiciones de los hombres que Jesús condena en los fariseos. Cuarto, que en temas de adoración y gobierno de la Iglesia y algunas cosas más que no mencionan acá, cada uno puede sacar sus conclusiones según sienta que el Espíritu Santo lo está guiando, ya que no todos los temas están explícitos en la Biblia, ni todo se puede deducir de lo que sí está explícito, sino que forman parte de la tradición apostólica oral que conserva la Iglesia Católica en su forma más pura y que ellos rechazan, de modo que no tienen acceso a estas cosas. A simple vista esto suena ok, guiémonos por la Biblia, pero esta idea no está en la Biblia. Es más, esta doctrina contradice doctrina bíblica explícita, aunque los protestantes insistan que no. Aquí está el problema fatal para todo protestante. La sola escritura, según lo que acabamos de leer, no puede ser cierta, porque la Biblia no la enseña. Si los protestantes realmente creen que todo lo que creemos debe estar en la Biblia, entonces la sola escritura debería estar en la Biblia. O debería ser olvidada. Dicho de otra manera, si la sola escritura fuera verdad, sería falsa. Porque al no estar en la escritura, no la podemos creer. No solo porque la Biblia misma dice que la Iglesia es columna y baluarte de la verdad, no la Biblia, sino también porque la Biblia misma
nos manda a guardar cosas que no quedarían escritas, es decir, la tradición apostólica. Sí, la Biblia dice que debemos guardar la tradición apostólica. Veamos algunos ejemplos bíblicos donde la Biblia misma nos dice que no todo lo que necesitamos guardar y obedecer ha quedado escrito en la Biblia. Primer ejemplo, Juan 21:25. Dice, muchas otras cosas hizo Jesús que si se escribieran una por una, el mundo entero no podría contener los libros que habrían de escribirse. De modo que cuando un protestante me dice, ¿dónde enseñó Jesús la sucesión apostólica, o rezarle a María, o la intercesión de los santos, o tantas otras cosas que los católicos afirman? Simplemente está ignorando la esencia y carácter de la Biblia, porque el mismo Evangelio de Juan nos dice que no todo lo que enseñó Jesús está escrito en los Evangelios. Segunda de Tesalonicenses 2:15 dice, manteneos firmes y conservad las tradiciones que aprendisteis, ya sea de palabra o por carta nuestra. Fíjese algo acá. La misma Biblia le está diciendo que los apóstoles no escribían todo lo que enseñaban, que parte de la enseñanza llegó a la iglesia de manera escrita y otra parte llegó a la iglesia de manera oral, y que ambas tienen la misma importancia, porque ambas tienen la misma fuente. Es más, el texto bíblico nos ordena guardar ambas tradiciones de doctrina, tanto la oral como la escrita. Si usted solamente guarda la tradición escrita que tiene en la Biblia e ignora la tradición oral que está en la iglesia, que usted deja de lado y rechaza, usted está desobedeciendo la Biblia. Ahora bien, al defender sola escritura, los protestantes aman citar 2 de Timoteo 3, 15 al 17, que dice así: recuerda que desde la niñez conoces las sagradas escrituras. Ellas pueden darte la sabiduría que conduce a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y para arguir, para corregir y para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para hacer siempre el bien, es decir, perfectamente equipado para toda buena obra. Ahora bien, ningún católico niega la inspiración divina de las Escrituras. Es más, afirmamos la inspiración divina de 7 libros que ustedes, los protestantes, rechazan. Así que nosotros amamos el carácter inspirado de la Biblia. Literalmente, en el versículo 16 del pasaje que leímos recién, el apóstol dice en el original, pasagrafei theoniustos, toda la escritura es impartida por el hálito de Dios. Pero eso no significa, primero, que no hay otras fuentes igualmente inspiradas por Dios, y segundo, que por ser inspiradas, las escrituras sean suficientes en sí mismas. ¿Cómo sabemos esto? Simple, por el mismo autor. El mismo autor le dice a los tesalonicenses que deben guardar la enseñanza recibida oralmente y la escrita, como lo leímos recién, en 2 de Tesalonicenses 2:15. Es decir, primero, la revelación de la palabra de Dios nos fue transmitida por 2 medios diferentes, la tradición oral y la tradición escrita. Segundo, tanto la tradición oral como la escrita vienen de las mismas fuentes, los apóstoles. Tercero, una forma de transmisión no reemplaza la otra. Por ende, debemos conservar ambas tradiciones, la oral y la escrita. Cuarto, que si eliminamos una de estas, nuestro entendimiento de la otra se verá comprometido. Todo esto está muy claro en las palabras literales del apóstol San Pablo. Es decir, el mismo autor que dice que toda la escritura es inspirada por Dios, también dice que no toda la enseñanza apostólica que debemos observar y defender quedaría escrita. Tercer caso, 1 Corintios 11, versículo 2. Os alabo porque conserváis las tradiciones tal como os las transmití. Esta es la primera carta de San Pablo a los Corintios, el primer documento escrito que les enviaba. Sin embargo, la transmisión de la doctrina ya había tomado lugar.
Los corintios no solo que ya habían recibido las tradiciones de los apóstoles y el mensaje completo del Evangelio, sino que también estaban conservándolos tal cual los habían recibido. O sea, la Biblia nos dice que hay enseñanzas que no están escritas, pero que los cristianos igual debemos conservar. ¿Y qué hacen los protestantes? Ignoran estos versículos y repiten solo Biblia, aunque la Biblia no diga eso. Nos piden capítulo y versículo para cada cosa que creemos y hacemos, cuando tienen capítulos y versículos diciéndoles que no todo tendría un capítulo y versículo específico, pues no todo se habría transmitido por escrito, y que eso no significaría que no fuera palabra de Dios. Aquí va otra pregunta mortal para los protestantes. Cuando dicen sola escritura y nos piden capítulo y versículo, ¿qué es la escritura exactamente para ustedes? Quiero decir, ¿dónde dice la Biblia cuáles libros pertenecen a la Biblia? Porque la Biblia no da eso. No te da un índice infalible de libros que están en el canon. Los protestantes creen en la sola escritura, pero dependen de una decisión conciliar de la Iglesia Católica para saber cuáles libros pertenecen a la Biblia, para saber qué libros son inspirados. ¿Dónde dice, por ejemplo, la Biblia que solo hay 4 evangelios? ¿O dónde dice que el libro de los Hechos es parte del canon? ¿Dónde dice la Biblia que las epístolas paulinas a los corintios son canónicas, pero que la epístola de Bernabé a los corintios no lo es? En ninguna parte. Es más, el primer intento de canon formal del Nuevo Testamento solo contenía el Evangelio según San Lucas, el libro de los Hechos y las cartas paulinas. El resto de los evangelios, Mateo, Marcos y Juan, y las epístolas de Pedro, de Juan, de Judas, de Santiago, la epístola a los Hebreos y el libro de Apocalipsis no estaban. Fueron los obispos católicos en el concilio de Hipona en el 393 y luego en el concilio de Cartago en el 397 quienes definieron el canon. O sea, su Biblia existe gracias a la Iglesia Católica, que definió el canon según la tradición apostólica. Pero ustedes dicen que no necesitamos la Iglesia ni su tradición. Con la Biblia alcanza y sin embargo sin la Iglesia no tienen Biblia. ¡Qué contradicción, eh! Aquí es donde los protestantes intentan defenderse con algunos versículos sacados de contexto y por eso siempre fracasan. El primero, ya lo leímos al principio, 2 de Timoteo 3, 16 al 17, donde dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Claro que la escritura es inspirada por Dios, pero este pasaje no dice que es la única autoridad inspirada por Dios. Además, en tiempos de Pablo, el Nuevo Testamento ni siquiera estaba completo. 2 de Timoteo se estaba escribiendo. Si este versículo probara sola escritura, entonces eso significa que los cristianos del primer siglo solo habrían tenido como autoridad el Antiguo Testamento. Y eso es ridículo, porque el libro de los Hechos y las epístolas paulinas dicen que la iglesia estaba siendo edificada en el fundamento de los apóstoles. Otro pasaje que siempre nos citan, Apocalipsis 22, 18 al 19, cuando dice que no debemos añadir ni quitar nada a este libro. Los protestantes usan este pasaje para decir que solo la Biblia es suficiente y que no hay que agregar ninguna enseñanza que no tenga capítulo y versículo en alguna parte de la Biblia que la apoyen. Pero el texto no habla de toda la Biblia, pues, de nuevo, el canon no estaba definido aún cuando Juan escribe estas palabras. Y además, la Biblia no es un libro, sino una colección de libros. Al decir que no debemos añadir ni quitar nada de este libro, se estaba refiriendo al libro de Apocalipsis, el libro que el autor estaba escribiendo en ese momento, no de toda la Biblia, cuyo canon formal todavía no existía. Además, si aplicamos esa lógica de Apocalipsis 22, entonces Deuteronomio 4, versículo 2, también prohíbe añadir cosas, lo que haría que todos los libros que vinieron después de Deuteronomio sean inválidos. O sea, citar este pasaje de Apocalipsis 22 es un tiro en el pie para un protestante.
Resumamos entonces, ¿qué nos queda en limpio? Primero, la sola escritura no está en la Biblia. Segundo, la Biblia enseña que hay una tradición oral. Tercero, la Biblia nos manda a guardar tanto la tradición escrita, las escrituras, como la tradición oral. Cuarto, el canon de la Biblia lo definió la Iglesia Católica por medio de su autoridad, fundamentándose en la tradición apostólica. Quinto, que los versículos que los protestantes nos tiran por la cabeza para demostrar sola escritura, no solo que no la prueban, no la demuestran, sino que al analizarlos más de cerca, la desmienten. Conclusión, la sola escritura se cae por su propio peso. Bueno, si este video te dejó pensando al menos, suscríbete y activa la campanita, porque en el próximo video vamos a ver cómo la Biblia no cayó del cielo, ya empaquetadita y encuadernada, y que sin la Iglesia Católica los protestantes ni siquiera tendrían una Biblia para decirnos sola escritura. Así que nos vemos en el próximo video.